Buenos días para todos. Primero que todo, quiero dar un agradecimiento. Para mí realmente es un honor esta invitación que me hizo la Sociedad Colombiana de Gastroenterología en cabeza de su presidente, el doctor Fernando García del Risco, y una felicitación muy especial por este congreso tan agradable y tan importante donde todos aprendemos tanto. Hemos venido trabajando en los últimos meses en algunos conceptos que pensamos muy valiosos y muy importantes sobre lectura crítica. Y es por eso que voy a hablar de este tema que para mí es tan difícil como interesante. Para dar la introducción, hablaré que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis se han convertido en herramientas muy importantes y claves en la medicina basada en la evidencia. Los metaanálisis son clave para mejorar la potencia estadística y la precisión. Y siempre comparan dos intervenciones, ya sea terapéuticas o algunas intervenciones endoscópicas en este caso y sus posibles desenlaces. Y se han convertido en métodos indispensables para la práctica médica. Recordemos que un metaanálisis, y no voy a hablar de ellos, son estudios secundarios. Los estudios primarios son los que se hacen sobre pacientes, los estudios secundarios son los que se hacen sobre estudios primarios, estudios ya hechos, que pueden ser revisiones sistemáticas cuando haces la mejor búsqueda de la literatura, cualitativa puede ser, o cuando se pueden cuantificar y unir para dar números, riesgos relativos o ratio como metaanálisis. Entonces voy a empezar con dos escenarios problema. El primer escenario problema que les voy a presentar es un trabajo que fue presentado en Gastroenterology en agosto de este año, donde tratan de comparar tratamientos de primera línea para erradicación del Helicobacter pylori. Es un metaanálisis en red. Vean ustedes cómo se ve aquí la poliedro, donde muestra las comparaciones directas e indirectas entre 7 diferentes esquemas de tratamiento, de los cuales se pueden hacer 12 comparaciones directas y 16 comparaciones indirectas. Y nosotros vemos todas las comparaciones que se llevaron a cabo en el trabajo. Ven ustedes la gráfica de liga, donde nosotros vemos cuál ha sido la comparación directa e indirecta de cada uno de estos tratamientos de erradicación con todas sus números y sus estadísticas. Y vean ustedes el rancograma en el cual vemos que el tratamiento con vonoprazan en terapia triple fue el mejor y el peor fue el terapia triple. Vemos también un escenario problema número 2, donde les voy a mostrar un tratamiento para la colitis ulcerativa moderada severa en un metaanálisis de network. Y aquí vamos a ver el tratamiento primero para pacientes naif. Vean ustedes cómo vemos el poliedro con el mapa eh, geométrico de comparación de placebo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 biológicos y ahí vemos las líneas y todas las comparaciones que se hacen con los trabajos y con el número de pacientes. Así como vemos el SUCRA, que es la curva, la gráfica bajo la curva, ranqueada, donde vemos que el infliximab fue superior a todos los demás. Pero al decir todo esto, yo veo que muchas de las caras que estoy viendo aquí son parecidas a las que hice yo cuando empecé a analizar estos trabajos. Realmente es por eso que empezaré de nuevo. Quiero que levanten las manos los que saben que son un metaanálisis en red. Me pregunto yo qué aportan, cómo se interpretan. Quiero que levanten la mano los que saben que es un SUCRA y una tabla de liga. Y quiero que levanten la mano los que saben que es un rancograma y lo que creen que deberíamos conocer esos términos. Es por eso que en los próximos minutos hablaré de metaanálisis en red, lo que se denomina en inglés network metaanálisis, pero mejor definidos como metaanálisis de comparaciones múltiples basados en problemas en gastroenterología. Entonces, un metaanálisis en red nos ayuda a responder algunas preguntas de la práctica clínica real. Nosotros necesitamos conocer diferentes alternativas de tratamientos e intervenciones y saber cuál es la mejor para un paciente dado. Tenemos varios biológicos, pero ellos no hacen comparaciones entre ellos, sino que lo hacen contra placebo. La mayoría de estudios norteamericanos son contra placebo, mientras muchos de los estudios europeos son contra el tratamiento estándar.
También necesitamos saber cuál es el mejor tratamiento como analgésico, pero se comparan contra placebo y no contra ellos. Y entonces el metaanálisis en red nos da la probabilidad de que se hayan y se comparen más de dos alternativas, diferente a lo que se hace simplemente en los metaanálisis. Y puede que si no se comparan directamente, nosotros vamos a hacer unas comparaciones indirectas. Entonces yo me pregunto, ¿podemos hacer comparaciones indirectas? ¿Podemos hacer comparaciones múltiples? ¿Puedo hacer una clasificación de la efectividad? Y la respuesta a las tres es sí, sí y sí. Y fue por eso que en el 2002 el doctor Thomas Lumley publicó los metaanálisis network o metaanálisis en red para comparaciones indirectas. Entonces, un metaanálisis en red es un tipo de análisis obtenido a partir de una revisión sistemática de intervención o eficacia terapéutica que nos da unas estadísticas, por lo tanto deben ser trabajos, preferiblemente ensayos clínicos, donde se permiten comparar más de dos intervenciones, y ahí ya vemos una ventaja y una diferencia. También se realizan comparaciones directas o indirectas que no se hayan realizado antes en la literatura, y ahí va otra ventaja. Pero además tiene la tercera ventaja, nos da un ordenamiento de jerarquización en la eficacia. Ven ustedes en el timeline o línea del tiempo cómo han ido creciendo y publicándose todos estos tipos de metaanálisis y es por eso que tenemos que conocerlos y saberlos interpretar. Puntos claves es que además de que ya les dije que puede ser de una manera organizada y jerarquizada, nos van a presentar rancogramas o ordenamientos de eficacia. También nos van a dar la oportunidad de calcular el sucra o la superficie bajo la curva de curvas ranqueadas, que da un valor de 0 a 100. Y el valor que más se acerca a 100 será el más efectivo y el 0 el menos efectivo. Vean ustedes en este ejemplo comparando la estrategia o el tratamiento A contra placebo, el cual da una prevención de 3 sobre 10. Y en la comparación de B contra placebo, ese da una prevención de 5 sobre 10. Entonces la pregunta es, ¿podríamos comparar A contra B? Por supuesto que lo podríamos comparar de una manera indirecta con algunas operaciones matemáticas y tendríamos que B sería mejor que A porque detendría o prevendría 2 casos sobre 10 más que A. De la misma manera, miremos este, donde vemos placebo P, la estrategia A, con una línea que hay una comparación con B, una comparación con C, una comparación con D, y vemos comparaciones indirectas. Vean ustedes que empezamos a entender cosas. La línea entre P y A, que son líneas continuas, son comparaciones directas de evidencia científica. La que compara B con A ya es punteada, es indirecta. La que compara A con C indirecta. La que compara A con D indirecta. Y la que compara D con C indirecta. Entonces vean ustedes cómo vemos diferentes, empezamos a entender. Vemos círculos o nodos que son los tamaños. Vean ustedes que P es el más grande, lo que quiere decir que tiene el mayor número de pacientes en las revisiones y en los estudios. Y vemos que a medida que es más pequeño tienen menos número de pacientes. También vemos líneas, unas continuas que significa, como ya les dije, comparaciones directas y líneas punteadas que significan comparaciones indirectas. También vean ustedes el grosor de las gráficas, de las líneas, donde vemos, por ejemplo, P contra la más gruesa, lo que significa que hay más estudios que soportan esa comparación directa. Y vean ustedes, por ejemplo, P contra D, que tiene una línea más delgada, lo cual significa que hay menos estudios y menos evidencia. Pero ¿cómo se hace todo esto? Esto es basado en un análisis bayesiano, es decir, de probabilidades. Todos recordamos el teorema de Bayes, donde se pelea un conocimiento previo de los análisis de datos y se hacen unos análisis y unos estudios de probabilidad, es decir, y se obtienen unos resultados indirectos y se hace una inferencia. También tiene que ser desarrollado en lo que todos sabemos que son las recomendaciones Prisma de revisiones y metaanálisis basados en el manual de Cochrane. Y para que tengan una validez interna adecuada, deben componer este metaanálisis de estudios de gran homogeneidad y por lo tanto de poca heterogeneidad calculada por el I2, que entre mayor sea 0% la heterogeneidad mejor, transitividad o similitud entre los estudios,
basados en lo que siempre hemos buscado de la literatura, de los población, la intervención, la comparación y el desenlace, entre más parecidos sean mejor, y la consistencia entre comparaciones directas e indirectas. Nosotros podemos hacer las comparaciones indirectas y también tenemos comparaciones directas. Entre más se parezcan, pues significa que mejor estar hechos los estudios, tiene más validez interna del propio estudio. Quiero también decirles que hay algunos términos que voy a aclarar porque pues los van a emplear y los van a leer durante estos estudios como el análisis bayesiano. Ya les dije que está basado en el teorema de Bayes y la probabilidad de calcular algunas probabilidades cuando se tienen algunos conocimientos. Comparación directa cuando hay estudios que ya están publicados que comparan directamente dos estrategias. Comparación indirecta cuando no hay esos estudios directamente, pero por cálculos indirectos los calculamos. La geometría de la red, que es el poliedro, con todas sus características que le mostré. El intervalo de confianza se denomina intervalo de credibilidad, por lo que tiene probabilidades. Y la validez del análisis, pues tiene que ver con los tres elementos que les hablé de consistencia, coherencia, cuando los estudios son parecidos, el cálculo de la homogeneidad y de la transitividad. Es decir, que si A es igual a B y B es igual a C, es muy probable que A sea parecido a C. También tenemos este elemento que surge, que lo hemos estado, este concepto que lo hemos estado escuchando muchas veces hoy en día en la literatura, y es el SUCRA o área bajo la curva del rango acumulado, parecido a lo que significaría la curva ROC en los métodos operativos, pero aquí básicamente es una presentación numérica de una clasificación probable. Es decir, yo le voy dando un número de 0 a 100% o de 0 a 1 con una probabilidad de que si se acerca a 100 o a 1 es posiblemente la terapéutica o la intervención más efectiva. Entre más alto a 100% o a 1, pues es mejor la efectividad. Y tiene sus cálculos, obviamente, donde nosotros lo podemos calcular con la fórmula de Salanti, pero también ya hay programas que hacen esto. Vean ustedes cómo puede ser presentado, como en este caso que les presenté inicialmente, donde vemos el SUCRA del tratamiento para primera elección de pacientes naïve con colitis ulcerativa moderadas a severas. Está el infliximab, que tiene un SUCRA de 0,95 y sigue el vedolizumab de 0,76. También se puede presentar como rancogramas, y miren ustedes este rancograma que les mostré inicialmente, y que el primero que veamos ahí de terapia de vonoprazam en una comparación de terapias contra el Helicobacter, que fue el primer estudio que les mostré, vemos que la probabilidad de la terapia con vonoprazam de ser el número uno en cuanto a azúcar está como primera probabilidad. Vean ustedes como la curva, la probabilidad de ser el número uno es la más alta. Por lo tanto, ese es el primero según el SUCR. Y vayamos al último que dice terapia triple. La probabilidad de que sea el número 8 dentro de la lista es toda. Entonces, ahí ustedes ven el rancograma, cómo uno puede organizar, dependiendo de los SUCRAs, la jerarquización de efectividad de los tratamientos. Vean ustedes lo que es una tabla de liga. Aquí vemos una tabla donde comparamos lo que les mostré en el primer ejemplo, las 8 terapias contra erradicación del Helicobacter pylori, y hay 28 comparaciones. Vemos ahí ustedes que puede leerlo uno en filas y en columnas y podemos compararlas. Ven ustedes cómo aparece esta línea diagonal donde ve la efectividad que fue dependiendo del SUCRA, el más importante, terapia con monoprazán, el segundo fue terapia con bismuto, sin bismuto, la tercera fue la terapia híbrida, la cuarta la levoterapia, la última la triple terapia. Esto ya nos da un orden de cómo fue el SUCRA, pero además nos compara, aquí hay 16 comparaciones indirectas y 12 comparaciones directas, y podemos ver cuál fue mejor o cuál fue peor, y vean ustedes cómo puedo comparar la columna con la fila y hagamos una comparación, por ejemplo, de terapia con, incluye vonoprazan con la terapia cuádruple, donde vemos que el vonoprazan fue 3 veces o 2,6 veces más efectivo que la terapia con bismuto. Y así podemos analizar uno por uno, y esta tabla de liga nos da la oportunidad de comparaciones directas e indirectas con odds ratio o con riesgo relativo, como en este caso.
pero no siempre, a pesar de que nos da muchas oportunidades de hacer análisis de comparaciones indirectas, no tiene la razón 100%. Tenemos que tener en cuenta que también debemos ser críticos en analizar cada uno de estos estudios, porque para que haya la certeza o la confianza tenemos que analizar los estudios individuales que fueron llevados a cabo dentro del Prisma para hacer el metaanálisis en red. También debemos evaluar si el desenlace escogido realmente nos da la oportunidad de nosotros tener la pregunta y la respuesta que nosotros necesitamos. Evaluar si tenemos costo y disponibilidad de los medicamentos y si está para nuestros costos en nuestros países aquellos medicamentos que fueron sometidos a esos metaanálisis en red, como les mostré ahorita. Y recordar que no mide las magnitudes, mide una jerarquización, pero no cuánto y qué tanto es mayor una que otra. Entonces vayamos a los escenarios problema que les propuse inicialmente y resolvámoslos. Entonces vemos que en este de donde hay una erradicación del Helicobacter pylori, entonces ahí lo que se quería era evaluar la efectividad de todos los tratamientos de primera línea para erradicar el Helicobacter pylori usando el metaanálisis en red. Vean ustedes que no voy a profundizar en esto, pero son 8 terapias diferentes. Como novedad, pues una era el uso del vonoprazam y los otros que más se usan en el mundo. Vean ustedes el poliedro o el mapa, donde vemos a la izquierda todas las comparaciones directas que se hicieron. Entonces ya empezamos a ver que son directas porque son líneas continuas. Vean ustedes que el círculo más grande es la terapia triple porque es la que más pacientes ha habido en los estudios y las veces que más soporte o estudios hay son contra terapia secuencial, por eso es la línea continua más gruesa. Y vean ustedes la de bonoterapia, que es la de la derecha abajo, es una línea muy delgadita porque hay muy pocos estudios y solo en Japón. A la derecha vemos ya los otros comparaciones que se hicieron aparte de las directas, las comparaciones indirectas, que fueron 16, con lo cual podemos hacer los rancogramas y los sucras y nos pueden dar unas respuestas a unas preguntas que nosotros quisiéramos saber como qué sería mejor. Aquí vemos las comparaciones que también podemos hacer comparaciones entre absolutamente todos, unas directas y otras indirectas para calcular los riesgos relativos o los dos ratios en este caso. Y también aquí como se muestra las comparaciones directas donde se mostró que realmente había el tratamiento con terapia cuádruple con no bismuto, el que tenía levotiroxina y el vonoprazam eran los mejores, siendo mejor que todos el vonoprazam por encima de los otros cuando se hacen comparaciones directas. Ven ustedes nuevamente la gráfica de liga donde les mostré que ahí podíamos ver que ya vemos el sucra dentro de esta gráfica, que la terapia con vonoprazan fue el de mejor sucra y el de menor fue el de terapia triple, pero también podemos hacer comparaciones directas entre cada uno y como vemos al lado izquierdo el vonoprazan realmente fue casi mejor que comparándose directa e indirectamente con cada una de las terapias que vemos ahí. Y los rancogramas que ya les mostré, miren ustedes cómo también en este problema que les planteaba ya podemos ver que en la primera, en la terapia triple con vonoprazan, la probabilidad de ser el primero era la máxima, por eso ocupó el primer puesto, y ahí vemos la gráfica, el segundo, la terapia cuádruple sin bismuto, y vayamos a la última, que es la triple terapia. Entonces podemos hacer rancogramas o ordenamiento de eficacia. Y vemos aquí la superficie bajo las curvas de clasificación acumuladas o SUCRA, donde al calcularse nos da que el vonoprazan era la terapia que más sucra tenía con 92%, seguida de la terapia cuádruple sin bismuto y de último la terapia triple. Ven ustedes cómo hacemos ya una clasificación y un ranking. Entonces, ese escenario uno les tengo que decir que la eficacia general de estos regímenes mostró que el vonoprazan con la terapia fue la mejor sucra. Entonces diríamos, empleémoslo. Sin embargo, acuérdense que les dije que no todo esto es perfecto y que nosotros no tenemos esa disponibilidad, solo la tiene Japón. La otra cosa es cuánto será el costo para que nosotros lo usemos y son cosas que tienen que irse evaluando dentro de los metaanálisis. La terapia con bono, que incluía vonoprazan y la terapia R híbrida, tienen las tasas de erradicación más del 90%, entonces nos preguntaríamos si esa sería la que deberíamos utilizar nosotros. Las terapias que tenían triple con levo logró tasas de erradicación más altas en los países occidentales, pero había que tener en cuenta las resistencias y los efectos adversos de las quinolonas. Y en los países occidentales la terapia triple, que es mucho de la más utilizada, fue la menos eficaz.
Vayamos al escenario problema número 2, donde les planteo un ejemplo de terapia farmacológica con biológicos en pacientes con colitis ulcerativa moderada severa y el metaanálisis. Aquí era básicamente adultos mayores de 18 años, donde tenían esos puntajes y se quería comparar todos estos biológicos para ver cuál era el mejor y los que tuvieran una duración mínima del tratamiento de 14 días. Entonces vean ustedes el poliedro, que es el mapa que les mostré, ya ustedes saben perfectamente interpretarlo. Vean el placebo, que es el círculo más grande, significa que es la mayor cantidad de pacientes que se han comparado. Vean ustedes el trabajo más grande, que es con adalimumab, donde hay 3 ensayos clínicos y por eso es la línea continua más grande, porque fue una comparación directa. Y vean ustedes, las otras líneas son muy parecidas porque hay 2 ensayos clínicos en cada una y muy pequeña la de Stukinumab porque es la única que tenía un solo ensayo clínico dentro de este trabajo. Vean ustedes la gráfica de liga donde nosotros vemos igual de la misma manera horizontal y con estrellas los que se están comparando y vean cómo podemos comparar uno por uno o todos con placebo. Veamos aquí, por ejemplo, que todos fueron comparados con placebo en la columna en cuanto a la mejoría en la inducción endoscópica y todos fueron mejor que placebo en comparaciones directas. Aquí como en la inducción de la revisión clínica, todos se compararon y todos fueron mejor que placebo. Realmente no hubo ninguna diferencia cuando se compararon porque no hicieron comparaciones indirectas, sino que fueron llevados de una vez al SUCRA y este es el SUCRA que ellos muestran. Cuando hicieron la comparación de la área bajo la curva, de la curva ranqueada, vieron que el que mejor le fue en efectividad fue el infliximab con un SUCRA de 0,95 seguido por el vedolizumab de 0,76, pero con unas diferencias grandes, aunque recuerden que esto no es que vaya a marcar una diferencia claramente de una sobre otra, porque eso no está medido qué tanto es más uno que el otro, pero vemos el área bajo la curva, lo cual nos indicaría en este escenario 2, en una parte de este trabajo que les traje como problema, que en este metaanálisis se encontró que el infliximab fue clasificado en primer lugar como el biológico en pacientes con colitis ulcerativa severa, NAIF, y que se necesitan más estudios de comparación directa, porque recuerden que estos son de comparación indirecta. Para llevar a casa, quiero decirles que el metaanálisis en red proporciona una medida de comparaciones de varios tratamientos e intervenciones, tanto directas como indirectas, más acorde a las necesidades reales y no como nos presentan muchas veces laboratorios de solamente contra placebo. Este tipo de análisis puede generar una clasificación de rango y efectividad a través del uso del área bajo la curva, lo cual nos va a dar un ranking. Están siendo publicados más frecuentemente y debemos leerlos e interpretarlos de una manera muy crítica y los gastroenterólogos debemos aprender estos diseños porque nos estamos encontrando permanentemente en PubMed y en toda la literatura que nos llega con estos tipos de diseños de estudio que nos responden algunas preguntas que nos hacemos pero que no están respondidas en la literatura. Muchas gracias.